el periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. La Resistencia. Con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Suscríbete en nuestro canal de iVoox y sé el primero en escuchar todas las secciones. Si quieres ser parte de La Resistencia con José L. Sánchez, envíanos un correo al email joselsanchezcomunicacion@gmail.com. La palabra. Editorial radiofónica de La Resistencia con José L. Sánchez. Cada lunes en las ondas, fiel a su estilo provocador y comprometido, el análisis semanal del periodista más perseguido por la policía del pensamiento. La palabra de José L. Sánchez, editorial semanal de La Resistencia. Modernidad y progreso no son sinónimos, querido oyente. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sinónimos de progreso son adelanto, desarrollo, avance, mejoría, prosperidad y mejora. ¿Quién, con un juicio equilibrado y con un corazón noble, podría tener por perniciosa la mejora? ¿Quién se opondría al adelanto, al avance, a la prosperidad? Sin embargo, la RAE recoge como sinónimo de modernidad solo 3 vocablos: actualidad, novedad y modernez. Como la LOC se ha hecho tanto daño en España, ¿acaso deba comenzar explicando que sinónimo significa palabra con idéntico significado? Escucha de fondo Peer Gynt, bellísimo poema sinfónico del compositor noruego Edvard Grieg, una música que he escogido ad hoc para ilustrar la editorial radiofónica de La Resistencia con José L. Sánchez. Hoy es lunes 22 de enero, Blanca Guay en la producción, Aurora Morte y Manuel Cano en las redes sociales y Óscar Madrid a los mandos técnicos. Soy José L. Sánchez y esta es mi palabra. Les decía que la modernidad nada tiene que ver con el progreso, por mucho que así intenten vendérnoslo desde ese foro económico mundial que dicta la diabólica agenda planetaria desde Davos. ¿Por qué la actualidad? ¿Por qué la novedad? ¿Por qué la modernez han de implicar mejoras para el ser humano? Novedad no significa necesariamente avance. Actualidad no quiere decir mejora. Modernez en ningún caso implica progreso. Resulta imprescindible no dejarse manipular por el lenguaje minuciosamente escogido por quienes pretenden convertirnos en esclavos y en analfabetos, y además pretenden que nos creamos hombres libres e ilustrados. Debemos aceptar la modernidad como un valor,
pese a saber que lo novedoso no tiene por qué ser necesariamente mejor que lo antiguo? Me repugna hacer estas reflexiones desde el convencimiento de saberme un tipo raro, como dice la canción de Fito, raro, no digo diferente, digo raro. Me produce hasta náuseas saber que la inmensa mayoría de mis compatriotas ni por un momento son capaces de hacerse esta reflexión cuando en la respuesta a la pregunta formulada nos va la vida, el presente y el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Existe alguna evidencia científica de que la modernidad comporte mejora para la humanidad? ¿Existe alguna demostración palpable de que la modernidad signifique progreso para el ser humano? Se nos intenta convencer de que la modernidad va de la mano de los más nobles ideales: la paz, la justicia, la correcta distribución de la riqueza, acabar con el hambre en el mundo, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad, el cuidado de nuestros pequeños o la conservación de nuestro planeta. Y todo con todos los medios a su alcance, medios de desinformación, manipulación de la verdad, adoctrinamiento en las aulas, control de las comunicaciones, inteligencia artificial, nos van inoculando día a día dogmas de fe absolutamente arbitrarios, verdades incuestionables, porque nadie se cuestiona ni la lógica ni la evidencia de esas nuevas verdades. ¿Existe vida más allá de la modernidad? ¿Es posible que la mejora, el avance, el progreso del ser humano exista más allá de las normas que dictan estos nuevos gurús planetarios? Nos hablan siempre de la ciencia como garantía de bondad y eficiencia de sus planes. Nos dicen, con nosotros están los científicos, y esta proclama ya les ofrece la garantía de bondad como si esos científicos fueran el mismísimo Dios. Y por supuesto, también la ciencia la han convertido en otra verdad suprema que ni siquiera puede ser discutida por otros científicos disidentes. ¿Acaso esa ciencia que no esgrimen como un aval sino de su doctrina única no sea sino restar sabiduría a los seres humanos? ¿Acaso esos científicos mercenarios del nuevo orden mundial no sean más que individuos cargados de muchos conocimientos, pero carentes del menor atisbo de sabiduría? Porque tampoco ciencia y sabiduría son vocablos sinónimos. Este nuevo orden mundial que se nos pretende imponer, que día a día nos están imponiendo, justifica toda su doctrina en hacer a los hombres felices. No tendrás nada y serás feliz. Crearemos una religión con la inteligencia artificial que recoja lo mejor de cada una de las religiones y serás feliz. ¿Es acaso la felicidad y no el amor y la sabiduría la principal razón de la existencia del ser humano? ¿Saben lo fácil que resulta complacer a un ser humano? Lo sencillo que es conseguir que un hombre disfrute de los placeres que otros deciden otorgarle como si fueran migajas, y que con ellos se crea dichoso, aunque tenga una existencia sin ninguna alegría verdadera? Debo reconocer que siento profunda y nauseabunda repugnancia hacia esa ciencia oficial que se nos presenta como adalid de la evidencia incuestionable. Me repugnan los científicos oficialistas. Siento desprecio por esos supuestos buscadores de la verdad, por esos investigadores que disfrazan lo que no son más que teorías de lógica evidente, que encuentran respuestas incluso sin formularse preguntas, que enmascaran su ausencia de sabiduría con toneladas de conocimientos y que además nos imponen una única verdad sobre todo, sobre cómo se formó el universo, sobre la forma que tiene la Tierra, sobre la acción perniciosa del hombre contra la naturaleza, sobre la procedencia y el remedio de una epidemia o sobre el tan cacareado cambio climático. El progreso sería aquel que consigue que el hombre sea más feliz y más bueno. Y la modernidad es aquello que hace creer al hombre que es feliz sin serlo y lo convierte en dócil, no en bueno. ¿Son los científicos del Foro de Davos mercenarios
cargados de conocimientos, como decía Unamuno, pero absolutamente faltos de sabiduría. Porque quienes, religiosos o no, tenemos un concepto trascendente de la vida, creemos, como sostenía San Agustín, que sabio es aquel que busca bien la verdad, aunque no la encuentre. Es decir, no solo el fin no justifica los medios, sino que los medios son mucho más importantes que el fin. Decía Agustín de Hipona, San Agustín para las víctimas de la Loxe, que la sabiduría es el camino recto que guía a la verdad. Es decir, para el santo filósofo y teólogo, el énfasis está en el camino, es decir, en el método, mucho más que en el resultado. Sabiduría y ciencia, pues, no son sinónimos, se han convertido en términos contrapuestos. Frente al hombre teledirigido que pretenden los científicos del nuevo orden mundial, está el hombre sabio, el hombre poseedor de esa sabiduría, la sapientia, que es libre de imposiciones dogmáticas. Siempre, con esa inteligente manipulación del lenguaje, los líderes del mundo han estado la pasada semana en Davos bajo el lema reconstruir la confianza. Pero ¿en qué o en quién debemos volver a confiar? En Davos no se reúnen representantes de todos los seres humanos, de todas las naciones, de todas las razas. No se trata de una asamblea de personas de los 5 continentes. En ese foro se han reunido jefes de Estado, presidentes de gobierno y representantes de las grandes corporaciones mercantiles, de las más ricas del mundo, con el único objetivo de lograr perpetuarse en el poder y aumentar todavía más sus riquezas. La preocupación por los conflictos bélicos en el Foro Económico Mundial 2024 es, como reza el nombre del propio foro, exclusivamente monetaria, económica. Al foro de Davos le importa un pimiento los más de 25.000 palestinos asesinados por Israel. Lo que de verdad le preocupa son las consecuencias económicas de la suspensión del tráfico marítimo de mercancías por el Mar Rojo. Las tasas de interés y la inflación quitan el sueño a los dueños del nuevo orden mundial mucho más que los 7.000 palestinos que todavía yacen bajo los escombros, muchísimo más que los más de 12.000 niños asesinados por el genocidio sionista. Cómo reconstruir Ucrania y cómo repartirse las contratas de esa reconstrucción, como ya hicieron en Irak, ocupa y preocupa a los tiburones financieros reunidos en Davos y no los miles de muertos víctimas del sionismo suicida de Zelensky. La inteligencia artificial que ocupa y preocupa a los grandes ingenieros de Davos no es la que hará más fácil y más cómoda la vida de las personas, sino aquella que sustituya a trabajadores por robots que les permita ahorrarse salarios y ganar más dinero, y el control absoluto de todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que compra, allá donde va e incluso todo lo que piensa cada ser humano. Y para ello desarrollan, con ejemplar metodología de control de masas, la teoría del miedo. Miedo a una nueva pandemia cuyo virus desconocen los científicos, pero ya afirman tener el antídoto. ¿Ven ustedes? Científicos cargados de conocimientos, pero carentes de moral y de sabiduría. Una inteligencia artificial que va a rastrear a través de nuestra propia huella de carbono qué comemos, qué hacemos durante las 24 horas del día, cómo repartimos las labores domésticas, qué leemos, si todavía queda algún ser humano que lea algo, y el cambio climático o la manipulación climática. ¿Cómo garantizar el suministro de agua a todos los seres humanos? ¿O cómo privatizar todas las aguas del planeta y hacer de la necesidad de beber otro negocio estratosférico? Resolver la crisis alimentaria sería redistribuir la riqueza que Dios ha puesto en el planeta para que todos los seres humanos puedan comer. ¿Es eso lo que pretenden en el foro de Davos? ¿O pretenden adaptar la producción a sus necesidades de facturación? ¿Hacernos comer insectos o proteínas elaboradas en laboratorios mientras se destruyen millones de puestos de trabajo en la agricultura y la ganadería de los 5 continentes? Elegí deliberadamente la música
que suena, Peer Gynt, precioso poema sinfónico del compositor noruego Edvard Grieg, porque este compositor, que en su juventud filtreó con modas musicales ajenas, acabó por encontrar en su propia patria, en sus propias raíces, toda la inspiración para su música, hasta el punto de convertirse en el emblema de la música nacionalista noruega. La música que suena la compuso Edvard Grieg sobre un drama del mismo nombre, Peer Gynt, escrito por el escritor noruego Henrik Ibsen, y cuenta la historia de un ser miserable, malvado, egoísta, que pasó su vida engañando al prójimo y aprovechándose de todos, como Pedro Sánchez, como los 4 dueños del mundo que dirigen este canto a la modernidad, del que el Foro de Davos solo es una herramienta de lo que se llama nuevo orden mundial. La modernidad que nos obligan a aceptar no es progreso, sino retroceso. No va a hacer a los hombres mejores ni más felices, sino que va a hacer a los hombres robots y esclavos. Vale la pena renunciar a una modernidad que no aporta sabiduría. Vale la pena renunciar a una modernidad que no aporta bondad. El Foro Económico de Davos viene a deciros: si queréis ser felices, haced lo que os decimos. Y entre esos líderes que nos animan a sumarnos con entusiasmo a los tiempos modernos, figura, cómo no, ese hombre mezquino e inmoral que se llama Pedro Sánchez y que preside el gobierno de España. Sánchez es un trilero, es un truán del Mississippi, que diría su compañero socialista Alfonso Guerra. Sánchez conoce muy bien lo bajo que han caído los españoles y también es un perfecto conocedor de cómo meternos la doblada sin que se rebelen más allá de 4 descamisados. Porque, como decía Unamuno de Sagasta, Sánchez conoce muy bien a los españoles, aunque no haya comprendido qué es España. Los españoles tan fácilmente manipulables, los españoles eternamente acomplejados, los españoles siempre arrepentidos incluso de nuestras más nobles gestas, los españoles sumisos, los españoles aborregados. Pero Sánchez no conoce España, y España, a diferencia de la mayoría de países del mundo, es una nación que posee alma. España tiene un ADN propio que no puede enterrar ni con leyes de memoria democrática ni con toda la tormenta de inmundicia que cada día cae sobre los españoles. Y esa alma de España, como es la propia existencia del alma, no es coyuntural, sino eterna, imperecedera. Sí, querido oyente, aunque los españoles voten lo que se les diga, aunque los españoles paguen lo que se les exija, aunque los españoles se inoculen 1, 2, 3, 4 y las veces que haga falta, ¿acaso sin saberlo, los españoles llevan impregnada el alma de España en su ADN? La pasión y la mística, la nobleza y el emprendimiento, la indomabilidad y el idealismo está, aunque aletargado, hasta en los poros de la piel de los españoles. Solo tenemos que dejarla aflorar, o quienes somos creyentes, solo tenemos que pedir a Dios que por fin los españoles reaccionen. Cuando España sea capaz de volverse hacia sí misma, cuando deje de arrastrarse buscando acomodo en el planeta, cuando España recupere su tradición, que son sus raíces, cuando España vuelva a ser la furia capaz de parar toda la canalla de los enemigos que nos acechan, a lo mejor le habrá salido el peor quiste al nuevo orden mundial. Nosotros tenemos la solución. Frente a la modernidad, la tradición. Frente a lo de fuera, España. Soy José Luis Sánchez, esta es mi palabra. Saludos cordiales. Querido oyente de la Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos.
Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de la Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. La Resistencia. La Resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. Somos la Resistencia. ¿Qué resistencia? Somos la Resistencia. La Resistencia con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia con José L. Sánchez.